Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros, un honor tenerlos a ustedes esta tarde. Y a las expositoras, bienvenida Ana Cecilia Arias, la señora Carmela Velázquez y Sonia, no recuerdo el apellido de Sonia, a ver, Gómez. Sonia Gómez. Hoy tenemos el conversatorio del Sanatorio Carlos Durán. El Sanatorio Carlos Durán Cartín, Patrimonio Arquitectónico de la Nación. ¿Y por qué debemos conservar este sanatorio? Las participantes, Sonia Gómez Vargas, historiadora del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, Ana Cecilia Arias Quirós, antropóloga, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica, Carmela Velázquez Bonilla, historiadora, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica. Nos presentan este conversatorio y le dejamos a ellos entonces esa pregunta: ¿por qué debemos conservar el Sanatorio Carlos Durán Cartín? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido estar hoy con ustedes para transmitirles sobre todo la idea de la importancia del Sanatorio Durán, pero también es bueno a veces conocer qué fue las personas que más intervinieron para crearlo. Entonces, yo voy a empezar conversándoles sobre la historia del doctor Carlos Durán Cartín. Él nació en San José, hijo del salvadoreño José Durán Santillana y de Ramona Cartín, costarricense. Se educó en la escuela privada de don Joaquín González y doña Dolores Morales. Luego pasó a la Universidad de Santo Tomás, en donde obtuvo el título de filosofía. Ahí se distinguió y obtuvo varias menciones de honor. Se crió en la casa de su padre, que se había casado con Isolina de Bars Castillo en 1859. Ella fue una persona muy importante en su vida y en la de su hermano Santiago. Cuando a los 16 años demostró deseos de estudiar medicina, fue enviado a Francia, a la Sorbona, en donde estuvo un año y de ahí, por la guerra franco-prusiana, se trasladó a Londres e ingresó a la escuela del Gate Hospital en abril de 1874. Recibió el título de miembro del Real Colegio de Inglaterra y regresó a Costa Rica luego de haber visitado varias clínicas de Europa para conocer los últimos adelantos de la medicina, costumbre que siguió a través de su vida, no solo con Europa, sino también con Estados Unidos. Fue un hombre de hogar que después de 2 años de haber venido, se casó con Lola Quirós Morales, con quien tuvo 6 hijos. De ellos, uno fue abogado y la menor maestra. Cuando llegó a trabajar al Hospital San Juan de Dios, se encontró que los enfermos se encontraban en salones todos juntos, es decir, hombres, mujeres y niños. Ahí mismo se hacían las operaciones en presencia de todos. No había ni anestesia ni asepsis. Ante estas circunstancias, decidió que había que introducir una serie de innovaciones como sala de operaciones, separar los hombres de las mujeres y los niños para que estuvieran en mejores condiciones. Además, que se utilizara la asepsia y la anestesia. También se preocupó por crear un laboratorio para hacer los exámenes bacteriológicos y algo muy importante, crear los expedientes para tener un seguimiento desde que era niño a través de toda su vida. Modificó la contabilidad del hospital y creó el sistema de casos, es decir, que en conjunto los médicos podían estudiar los casos difíciles. También fundó lo que fue conocido como el Asilo de Locos y la Escuela de Enfermería. En su estadía en la municipalidad como munícipe, se preocupó mucho por mejorar la higiene de San José.
trayendo agua pura y creando las cloacas donde hacer la letrinización o excusados de hueco. Y que debían de estar alejados de los pozos para que no se contaminaran. Un aspecto que no hay que dejar de lado es su preocupación por la niñez, la necesidad de la higiene en las madres recién paridas y en los niños, y propulsó la leche materna. Con respecto a la leche de vaca, propuso que se mejorara el ganado por medio del cruzamiento con sementales de raza fina, que el gobierno importaría y distribuiría convenientemente para poder tener leche durante todo el año para los niños. También un cuidado especial a la hora del ordeño con las manos limpias, hasta el transporte de la leche en lecheras que estuvieran bien limpias dentro de lo que se podía para que esto no se contaminara. En esta época había un flagelo de la humanidad, la peste blanca o tuberculosis, también conocida como consucio, ya que consumía a los que la sufrían. Estaba acabando sobre todo con los hombres y las mujeres jóvenes y también con los niños, sin distingo de posición social, edad, profesión u oficio. El doctor Durán lo sufrió en su familia, ya que su hija Elena contrajo la enfermedad y fue llevada a un sanatorio en Liberty, Nueva York, para realizar su curación. Ahí el doctor debe de haber estudiado mucho y es muy probable que en la revista Lancet, que tanto leía. Ante esta situación, un grupo de médicos presentó un proyecto al Congreso de la República para crear un sanatorio. En ese momento, el doctor Carlos Durán Cartín había vuelto a ser diputado del Partido Republicano en el periodo del 12 al 16. Esta inquietud ya la tenía Durán cuando fue presidente municipal en 1904, en que acogió el proyecto de su amigo el doctor Luis Paulino Jiménez para la construcción de dicho sanatorio. No fue acogida, pero ya como diputado y en un momento que la coyuntura política lo favorecía, propuso el 25 de junio de 1914 al Congreso un proyecto para la creación de un sanatorio para tuberculosos. El proyecto fue acompañado de un informe sobre el estado de la salud en Costa Rica, que señalaba que no nos habíamos escapado del contagio universal de la tuberculosis, como lo prueban los datos suministrados por millares de autopsias, como los obtenidos por medio de la tuberculina y también por las estadísticas de ese momento. Vamos a tener entonces que ante eso es necesario, decía el doctor, que nuestro país haga algo para ayudar a los pacientes de esta enfermedad. Por lo tanto, es indudable la creación de un sanatorio que permita aislar y curar a los tuberculosos. El proyecto fue leído en el Congreso y se pasó inmediatamente a estudio de la Comisión de Gobernación, en donde fue aprobado y luego volvió al plenario el 12 de agosto de 1915. La solicitud fue aprobada el 21 de junio de 1914 y así al poco tiempo se inició su construcción. Se buscó su financiamiento con impuestos a los licores y a los bancos extranjeros, con la ayuda del Estado, y fue necesario obtener un empréstito con el Banco Anglo-Costarricense por 150,000 colones, al principio al 10%, pero luego pasaba en 1918 al 12% anual. Además, doña Elena, viuda de López Calleja, prestó 50,000 colones al 9%. Y de los impuestos ya le tocaban 78,631.84 colones al sanatorio. En cuanto al lugar escogido para el sanatorio, la Junta revisó varias opciones
contemplando siempre la observación de Durán como la altura de los montes, los vientos imperantes, la humedad del aire, la temperatura, las horas de sol y otros datos importantes que se debían tomar en cuenta para el establecimiento del sanatorio. Luego de hacer varias incursiones con las montañas que rodean a San José, se escogió el lugar llamado Los Horcones, en Tierra Blanca de Cartago, que además de considerarlo idóneo, la Municipalidad de Cartago ofreció ayuda en el terreno y contribuir con el arreglo del camino. El lugar tenía condiciones climatológicas buenas de acuerdo con los estudios realizados por don Elías Leiva, agua potable, porque el lugar estaba protegido por una colina que impedía los vientos del norte. La exposición del terreno al lado sur era conveniente para obtener mayor número de horas de sol. Era el sitio más cercano al ferrocarril del Atlántico a Cartago, que estaba sencillamente a 14 kilómetros. Además, este lugar tenía una altura media para poder crear un sanatorio, porque el terreno era además arenoso, porque el aire era seco y la temperatura eran las indicadas para la curación de la tuberculosis, y porque la experiencia había demostrado que una gran proporción de enfermos que habían ido a Tierra Blanca anteriormente buscando la cura, lo habían logrado. El doctor Durán, según ha señalado en los documentos, se ha señalado en los documentos y en la familia, subía a la construcción una vez por semana, llegaba a Cartago en tren y de ahí los 14 kilómetros que restaban los hacía a caballo. Con la creación del sanatorio se buscó seguir las políticas de Europa y Estados Unidos que ellos buscaron y aprendieron de ellas. Se concluyó en 1918 y fue cuando la Junta Directiva invitó a todos los médicos de la República a que lo conocieran. La salida de la capital se efectuó a las 7:15 de la mañana en un tren expreso que el señor ministro de Relaciones Exteriores y Beneficencia tuvo a bien poner a la disposición de los excursionistas. Entre los miembros del cuerpo médico iban prácticamente todos, pues se trataba de un asunto de tanto interés a nuestra higiene nacional. A partir de ahí, abrió sus puertas a los enfermos de tuberculosis que tanto lo necesitaban. En cuanto a la construcción de los edificios, se utilizaron maderas de nuestro país como roble negro, cedro y pochote, así como la caña de Castilla. También con madera nacional se publicaron armarios, sillas, mesas, estantes para uso de los médicos. La ropería se trajo de Estados Unidos, de Norteamérica, así como la loza, cristalería, clavos para la techumbre, tuberías, cerraduras, bisagras, lavabos, calefactores, camas de hierro para enfermos y algo muy importante y muy novedoso, un aparato de succión del polvo. A la cabeza de la organización del sanatorio estuvo una junta directiva compuesta por 5 miembros. De ellos 3 eran médicos, 1 abogado y el otro ingeniero. Como presidente de esta junta estuvo hasta su muerte en 1924 el doctor Durán, quien a pesar de ser el único miembro de la directiva con salario, lo donó siempre al mismo sanatorio. El superintendente que estaba al frente del sanatorio debía llevar una historia clínica de cada enfermo, con anotaciones semanales acerca del peso, del estado de los pulmones y de la laringe. Además, órganos que están afectados, todo lo más completo posible. Llevar y conservar en el mayor orden, en el archivo del sanatorio, las historias clínicas. Lo demás de la administración, informes, observaciones personales, tratamientos y cuantos datos considerara de utilidad. En cuanto al sistema utilizado para la curación, era el mismo que se usaba en los sanatorios importantes de Estados Unidos y de Europa. Estaba basado
en el régimen dietético higiénico y consiste esencialmente en reposo, aireación continua y muy buena alimentación. Es un tratamiento indirecto, puesto que viene a dominar la infección, fortaleciendo el organismo de cada persona. Al sanatorio llegaban no solo pacientes de aquí, de Cartago o San José, sino que habían, por ejemplo, en 1924 ingresaron 39 de San José, 16 de Cartago, 5 de Alajuela, 2 de Heredia, 4 de Punta Arenas, 3 de Limón, 9 de Guanacaste. Además, en el informe de ese año se reportó el ingreso de 2 colombianos, un cubano, un chino, 2 españoles, un inglés, 2 panameños, un persa, 5 nicaragüenses y 2 salvadoreños. Este sanatorio sirvió muchísimo al país y estuvo abierto desde el 1918 hasta 1973, en que se cerró porque se cambió el sistema de curación y los pacientes fueron trasladados al Hospital para Tuberculosis en San José. Muchas gracias. Gracias, Carmela. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Voy a volver a compartir. Vamos a ver, perdón. Ok, estamos ahí. ¿Se está viendo? Sí, correcto. Ok, gracias. Bueno, como ya lo explicó Carmela, el proceso histórico del antiguo Sanatorio Durán es de muchos años, de muy larga data. Ya inclusive recientemente en el 2018 celebramos el centenario de haberse construido, o sea, el centenario de los primeros edificios. Sin embargo, de haberse creado ya tiene más de 100 años, 106 años tiene en este momento la creación del sanatorio. Entonces, por esas razones expuestas por Carmela, muy brevemente, porque cubrir tanto tiempo en 10 o 15 minutos, pues no es fácil, ¿verdad? Precisamente como funcionaria del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, como historiadora en esa institución, me correspondió hacer el estudio para la declaratoria de este inmueble. A mí y a otra compañera, la arquitecta Ileana Vives, fuimos las personas que hicimos el estudio para la declaratoria. Cabe indicar que, como hace un ratito lo mencionó Carmela, en un principio se hablaba del sanatorio de Tierra Blanca, etcétera, y es que precisamente el espacio o el terreno en el que se ubicó es tan grande que abarcaba los dos cantones, el cantón de lo que es actualmente Oriamuno, y el cantón de Cartago en Tierra Blanca. O sea, por un lado, Potrero Cerrado, el distrito de Potrero Cerrado en el cantón de Oriamuno, y por el otro lado, el distrito de Tierra Blanca en el cantón central de Cartago. Entonces, esa es la ubicación correcta del Sanatorio Durán. Y precisamente es límite la calle que pasa al frente del sanatorio. Entonces, como anteriormente estaba todo el terreno estaba ubicado en una sola finca, había parte de la finca que estaba ubicada en un distrito y otra parte de la finca en el otro, ¿verdad? Pero lo que son los edificios están todos ubicados en el distrito de Potrero Cerrado, en el cantón de Oriamuno de Cartago. Y bueno, dista aproximadamente a 42 kilómetros de San José. Aquí vemos parte de la finca, de lo que actualmente quedó, porque era inclusive más grande, y lo que actualmente es propiedad de UPA Nacional, que es ¿cómo se llama esto? Un sindicato, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, UPA Nacional, es el propietario de este inmueble, de todo este conjunto. Lo hemos denominado como conjunto arquitectónico, porque realmente así es. No es solo una edificación, no es solo un inmueble, es todo un conjunto de edificaciones que conforman el antiguo Sanatorio Durán. Ahora bien, para declarar patrimonio tenemos que hacer dos consideraciones.
bueno, son varias, ¿verdad? Pero básicamente la consideración histórica y la consideración arquitectónica. En este conjunto arquitectónico inclusive encontramos muchos más valores, o sea, no solamente tiene el conjunto, el valor histórico y el valor arquitectónico, tiene valor simbólico, tiene una multitud de valores, ¿verdad? Que reúne en solo este espacio, ¿verdad? Que lo hicieron merecedor de esta declaratoria como Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Nación. Por ejemplo, encontramos al hacer la investigación que la construcción del Sanatorio Durán puso a la medicina costarricense a la vanguardia, porque no había en los alrededores, en Centroamérica, no había otro lugar similar. Inclusive fue ejemplo para otros lugares para que vinieran a ver cómo era que funcionaba el sanatorio en nuestro país para aplicarlo en esos otros países. También los diferentes sistemas y materiales constructivos del que están construidos los diferentes edificios, así como los lenguajes que están empleados en cada uno de ellos, constituyen y denotan su antigüedad y la correspondencia con el momento histórico en que cada uno fue construido. ¿Qué queremos decir con eso? Por ejemplo, tenemos edificaciones victorianas de madera, que representan entonces propiamente a una época, ¿verdad? Donde el lenguaje victoriano era el que imperaba, pero tenemos también edificaciones Art Deco e inclusive otras más racionalistas que son posteriores al Art Deco, que todo eso entonces va en concordancia con la época en que se fueron construyendo, porque recordemos que los edificios no se construyeron todos al mismo tiempo. De hecho, inclusive, ahorita vamos a ver en las imágenes y en las que mostró también Carmela, vemos como algunos de esos edificios que constituyeron en algún momento todo el Sanatorio Durán ya no llegaron hasta nuestros días, ya nosotros no los pudimos conocer, pero dichosamente muchos de ellos sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos un edificio que lo vemos en 1918, lo vemos en los años 30 y lo vemos como llegó al 2011, que fue cuando en el momento que a mí me correspondió hacer el estudio para la declaratoria y cómo lo encontramos en ese momento, ¿verdad? Entonces también constituye una fuente de información técnica, material e histórica, por lo que cuenta también con un alto valor científico. Nosotros decimos que para los arquitectos, para los ingenieros, para estudiosos en diferentes ramas, principalmente de la construcción, esto es un lugar, ¿verdad? Es un laboratorio para ir a explorar y a investigar sobre los diferentes sistemas y materiales constructivos. También es un libro abierto, o sea, el sanatorio, si lo observamos detenidamente, lo podemos leer en él muchas cosas. Permite documentar la realidad social, económica, cultural, de salubridad e incluso política de su época, ¿verdad? Y de las diferentes épocas de la cual es testigo el sanatorio. Es también testimonio de la filosofía o de las creencias y hasta del conocimiento que se tenía acerca de una enfermedad para ese tiempo temible. Como lo explicaba hace un rato Carmela, se estudió muy bien el lugar donde se iba a ubicar. La cuestión del aire, la temperatura, la humedad, etcétera. Todo eso fue hecho exprofeso, ¿verdad? Porque era lo que en ese momento se creía y se tenía como bueno para tratar la tuberculosis. También el sanatorio fue escenario del proceso histórico y evolución de la medicina costarricense. Se dice, aunque no hemos podido constatarlo, que ahí se realizó la primera operación a pulmón, a pulmón abierto o de pulmón. Entonces, pues, como no hemos podido constatarlo con documentación fidedigna, sino por nada más historia oral, pues lo podemos decir que es posible, claro que sí, porque inclusive muchas personas de otros países también venían a estudiar a este lugar esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos parte de las personas que participaron en un congreso internacional sobre tuberculosis, sobre medicina, y precisamente una sesión que hablaba sobre la tuberculosis se realizó allá en el Sanatorio Durán.
También el sanatorio es la evidencia de la acertada conjunción de esfuerzos entre la sociedad civil y el Estado para conseguir un objetivo. Recordemos que esto inició como una iniciativa civil prácticamente, donde desde el doctor Durán y muchos de sus colegas y otras personas allegadas a él, vieron la necesidad de la creación de este lugar y luego fue apoyado por el Estado, fue apoyado por el Congreso para hacer leyes que favorecieran su creación y luego su sostenimiento también. Y posteriormente, porque recordemos que lo que es hoy el Ministerio de Salud Pública, que antiguamente se llamaba Secretaría de Salubridad, se crea hasta 1928. Ya tenía 10 años de creado o de haber abierto sus puertas el Sanatorio Durán cuando se crea el Ministerio de Salud. Paralelo también, o poco después, la Liga Antituberculosa, que fue también como otro de los brazos o de los resortes de colaboración al antiguo Sanatorio Durán. También el sanatorio es parte importante del proceso histórico de los pueblos cercanos. Muchas de los testimonios de las personas que trabajaron en ese lugar, y no solamente de las que trabajaron en ese lugar, sino también de sus descendientes. Tenemos testimonios de los hijos de muchas de las personas que ahí trabajaron, inclusive hasta de los nietos y bisnietos de personas que ahí trabajaron, que se refieren al sanatorio con mucho cariño, con mucho amor, porque ahí pasaron ratos preciosos, momentos y parte de su vida, de una infancia muy linda, de una juventud, porque inclusive no solamente porque fueron a trabajar ahí, sino también porque conocieron a muchas personas, tanto las que estaban internadas como de las que trabajaban ahí y las que venían de los pueblos cercanos y de otros pueblos también. El asunto es que fue un motor también de desarrollo para los pueblos cercanos, como Tierra Blanca, como Potrero Cerrado, como Cipreses, Cot, San Juan de Chicoa y otras comunidades de donde llegaban las personas a trabajar. También el sanatorio es simbólico. Como les decía, muchas de las personas se refieren a ese lugar como algo muy lindo, algo muy bello, del cual recuerdan muchas cosas. Entonces, tiene para ellos un gran aprecio y por lo tanto tiene ese valor simbólico que está también parte de las valoraciones que nosotros tomamos en cuenta a la hora de declarar patrimonio un inmueble o no, ¿verdad? Como les decía, muchas personas vecinas, ¿verdad? Muchos niños hacían la primera comunión, o sea, no estaban ahí internados, pero ahí las monjas que colaboraban en la atención de las personas enfermas, eh, ¿cómo se llama? Formaban a los muchachitos, a los niños, en la catequesis para hacer la primera comunión. Les hacían fiestecitas también, fiestas, toda la gente recuerda también las fiestas de Navidad y de otros momentos que les hacían ahí a ellos. Entonces, vemos también que otro de los valores que encontramos en este lugar es que hay permanencia. O sea, vemos como una edificación que fue construida en 1918, todavía al 2011, que fue cuando hicimos el estudio de declaratoria, todavía existía y dichosamente todavía existe, ¿verdad? Y ojalá pronto la podamos restaurar. Tenemos acá también la permanencia de la construcción de la casa del director, desde que se empieza a construir, luego en años posteriores y hasta en 2011, cuando hicimos el estudio, todavía se encontraba en pie esta edificación. También vemos la diferencia, ¿verdad?, del antes y el después. Vemos cómo, por ejemplo, este pórtico de entrada tan hermoso que lucía entre los años 30 y 40, cuando también mucho del orden, del aseo, del ornato y de todo estaba a cargo de las monjas de la caridad, tenían ese lugar tan bello y como posteriormente cuando nosotros llegamos, pues lo encontramos de otra forma diferente, pero que esperamos poder recuperar en algún momento y es una tarea lenta, pero que yo estoy convencida de que la podemos llevar a cabo. También vemos la permanencia de este lugar
Vemos cómo, cómo lucía el sanatorio y fue testigo de las erupciones en el 63, las erupciones del volcán Irazú en el año 63, y todavía las edificaciones se mantienen en pie. Ahí seguimos viendo las erupciones del 63. Pero bueno, también vemos la conveniencia de una declaratoria, ¿verdad? Porque si no se hubiera podido declarar patrimonio, este inmueble no se hubiera podido restaurar como fue restaurado en el año 2017, este inmueble, precisamente porque fue ganador también de un certamen que tiene el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, que se llama Certamen Salvemos Nuestro Patrimonio. Posterior a la declaratoria del inmueble, se concursa este inmueble en este concurso y lo gana para el 2015 y se restaura este inmueble. Acá vemos este espacio que en algún momento sirvió de comedor, fue un pasillo y el comedor del Sanatorio Durán, que posteriormente fue quemado. En algún momento también hubo un conato de incendio. Bueno, de hecho se quemaron otra parte de otros inmuebles, y pues no llegó hasta a consumirlo, pero sí le afectó. Pero aquí vemos también cómo a raíz de la declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico se pudo restaurar. O sea, se pudo restaurar con contenido económico, con presupuesto del Estado, con el presupuesto del Centro de Patrimonio, para recuperar este inmueble. Cosa contraria, o sea, no se hubiera podido hacer si no se hubiera podido declarar patrimonio. Acá vemos el proceso de restauración de este inmueble, el cual, pues, nos sentimos muy, muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos, y que en gran parte le debemos a dos personas muy queridas en la comunidad, que es doña Adela Chavarría y su esposo, don Jorge Cotera. Ambos son arquitectos y tienen una propiedad cercana, y entonces se identifican mucho con el lugar, y ellos fueron los que sometieron a concurso este inmueble, y también velaron por la realización de esta restauración. Ahí fueron quienes dieron el seguimiento y la asesoría junto con los compañeros del Centro Patrimonio para la restauración de este inmueble. Como les digo, esto no hubiera sido posible si no se hubiera podido declarar patrimonio. Ahora, ¿por qué también creemos que es importante la declaratoria? Porque las generaciones actuales y las que vendrán tienen el derecho de conocer y de disfrutar de esta página de la historia médica costarricense. Vemos aquí la permanencia también en los años, desde las primeras edificaciones en 1918, luego en los años 30 y posteriormente en el 2011, como vemos ya también inclusive el crecimiento de este lugar, desde las primeras edificaciones en 1918 y las actuales, las que todavía tenemos en este periodo. Ahora, otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta, que nos ponemos a valorar mucho, es ¿qué pasa si no se declara? ¿Qué pasa si nadie se interesa por la conservación de este inmueble? ¿Qué pasa si su propietario, sea cual sea, no importa que sea de UPA Nacional o de cualquier otra entidad o de ente público o privado, no se interesara por la conservación de este inmueble? Lo que podría pasar y nada pasaría a nivel legal, es que podemos tener esto, podemos perder el Sanatorio Durán. De ahí la importancia de su conservación y de su protección por parte no solamente del Estado, sino también de todas las personas ciudadanas del país y de otros lugares, ¿verdad?, que se interesen por su conservación. Pues esta es mi participación y les agradezco mucho el espacio. Posteriormente podemos también contestar algunas preguntas que si hubieran. Y la compañera Ana Cecilia va a desarrollar el tema de la Fundación Fundasana Durán, que se crea a partir precisamente de la declaratoria de este inmueble como Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Nación. Buenas tardes, muchas gracias Sonia y muchas gracias Carmela. Realmente, como ustedes podrán entender,
lo que tenemos entre manos es un reto enorme, 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 porque este fue un proyecto país y como tal, su recuperación es un proyecto país también. Nosotros nos dimos a la tarea una fecha, yo diría, memorable, un 24 de agosto de 2016 a las 2 de la tarde en la soda Cuca, que es una sodita que está al frente del sanatorio. Nos reunimos un conjunto de personas y fundamos una manera, a nuestro juicio, ideal para lograr ciertos objetivos alrededor del sanatorio Carlos Durán Cartín. La conservación, la restauración y la puesta en valor es el núcleo, es el centro del interés de la Fundasana Durán. Ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿por qué una fundación, verdad? Y no otro tipo de organización. La fundación nos permite varias cosas. En su misma conformación tenemos la Municipalidad de Oriamuno, tenemos, bueno, las personas que pueden integrar, por ejemplo, o venir del Poder Ejecutivo y luego otras personas de la comunidad. O sea, es una figura que nos va a permitir definitivamente poder conjuntar esfuerzos de diferentes instancias. ¿Y por qué? Porque el reto es muy grande. Nosotros, una persona, 2 personas, 50 personas, no es posible acometer un proyecto de esta envergadura, cuyos objetivos centrales giran en torno a la restauración, como ya lo han indicado las compañeras, a la puesta en valor, que es fundamental. Ustedes saben que el sanatorio, desafortunadamente, se ha venido conociendo por muchos años como el lugar de los fantasmas, el lugar en donde hay, digamos, fenómenos paranormales y hay un morbo interesante alrededor de lo que es el sanatorio, porque eso obviamente vende, ¿sí? Y la gente llega al sanatorio y nosotros ahí tenemos totalmente documentado cómo se ha impactado esa presencia de personas que tal vez no saben exactamente qué es aquello, ¿verdad? ¿Qué es lo que están visitando? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto esfuerzo conllevó? Y entonces la gente dice, bueno, vamos a poner aquí un testigo de mi presencia y se rayan las paredes, ¿verdad? De hecho, en algún momento fuimos testigos de actividades impropias que se hacían allí, como por ejemplo unas bolitas de pintura que se tiraban los estudiantes que salían de 5º año y entonces llegaban y hacían su fiesta ahí. Eso impactó muchísimo las paredes y la estructura en general del sanatorio. Por eso es que para nosotros la puesta en valor es fundamental. Y es fundamental porque este país, si hay algo que tiene que recuperar y recuperarlo muy pronto, es su autoestima. Y el sanatorio es un ejemplo extraordinario de esa autoestima. El doctor Durán nunca se, digámoslo de alguna manera, se paró a pensar, bueno, este es un país pobre, es un país pequeño, ¿para qué nos vamos a meter en un proyecto de tal envergadura? Al contrario, cuando él tiene que enfrentar una experiencia sanatorial porque su hija se enferma, él quiere de inmediato que su país, que Costa Rica, tenga un lugar como esos que él visitó. Y ese es el sanatorio Carlos Durán Cartín, o sanatorio Carit, como se le llamó al principio. Después, en homenaje al doctor Durán, se le pone su nombre. Bueno, eso debe de tener un correlato, definitivamente, en todas las medidas, ¿verdad?, que se tomen al respecto. Otro elemento fundamental es que tenemos que investigar. Nosotros tenemos que investigar permanentemente. Es un lugar, como lo decía Carmela o Sonia, que
está abierto a la investigación. Siempre hay que investigar. ¿Por qué? Porque ahí hay elementos de suma importancia en campos muy diversos. Nosotros hablamos de la arquitectura. Bueno, la arquitectura es fundamental, pero hablamos de la arqueología histórica, hablamos de la geografía, hablamos, ¿verdad?, de la educación en general, hablamos de, por ejemplo, el manejo sanatorial, hablamos de la medicina, hablamos de lo que antes se llamaba la bacteriología, ¿verdad? Es decir, el Sanatorio Durán es una escuela, se puede convertir perfectamente en un lugar permanente de investigación. Bueno, todo eso nos motivó a impulsar una serie de actividades, por ejemplo, como trabajos finales de graduación, visitas guiadas, algunas medidas de conservación para que efectivamente el sanatorio continúe en pie. Pero a partir de una formación de algo formal, como es una fundación. La Fundasana Durán tiene un cuerpo administrativo que se llama Junta Administrativa, tiene un delegado o delegada ejecutiva, que es como la que ejecuta algunas de las actividades que definimos en la Junta Administrativa, y tiene una gran, digamos, otro gran reto, y es buscar fondos para poder cubrir todas esas actividades de restauración, de conservación, de educación, de puesta en valor, de acercar a la comunidad aledaña, de acercar a la comunidad nacional y de acercar a la comunidad mundial, porque el Sanatorio Durán tuvo un impacto a nivel mundial. O sea, el manejar, el enfrentar protocolariamente de forma adecuada la tuberculosis en una etapa tan inicial, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue todo un reto. Y eso impactó definitivamente a la comunidad médica y a otras comunidades. Ustedes tal vez se pueden preguntar, bueno, y entonces, ¿qué hacemos en el sanatorio? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hace la fundación? Se reúnen, conversan, se toman un cafecito, etcétera. Bueno, eso de vez en cuando. Pero sobre todo, lo que nosotros hacemos es buscar encadenamientos, como dicen ahora, ¿verdad? O sea, buscar personas, buscar instituciones, buscar organismos que nos permitan acometer todos esos objetivos que nos hemos planteado. A partir de eso, con un presupuesto, digámoslo, bastante limitado, nosotros hemos hecho cosas grandiosas. Yo les voy a mencionar 2 o 3. La primera es justamente el afiche que enseñaba Sonia de los 100 años. Imagínense lo que era que este sanatorio, tan importante para la historia de este país, pasaran sus 100 años sin ninguna actividad, sin ninguna fiesta, sin ningún reconocimiento a nivel nacional. Y como ustedes pueden ver, tuvimos 3 o 4 días de una serie de actividades de primera línea, coros, actividades religiosas, ferias artesanales, venta de productos y una visitación enorme, que incluso tuvo como, digámoslo así, gran elemento, sobre todo para los citadinos, un desfile hermosísimo, con animales seleccionados, con personas de la comunidad que estaban encantadas. Vean ustedes la fotografía. Realmente nosotros tuvimos un llenazo los 3 días que estuvimos festejando. ¿Por qué? Porque valía la pena. Estábamos festejando un proyecto de una envergadura que difícilmente, ¿verdad? Es fácil ahora, en este momento actual, volver a replicar. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ahí retomo la figura del doctor Durán. El doctor Durán fue un líder, fue un patriota, fue una persona que antepuso lo personal por lo nacional. Él quería que su país tuviera un lugar en donde la tuberculosis se conociera
y se enfrentara. Y que las personas que entraban al sanatorio salieran en su mayoría curadas. Y así fue, así fue. Por supuesto que hubieron pérdidas, claro que sí. Por supuesto que tuvimos información de personas que fallecieron en el proceso, pero también tenemos información de personas que lograron sobrevivir, que lograron continuar como parte de la comunidad. Recuerden que la tuberculosis lo que hacía era que sacaba a las personas de su entorno, de su hogar, de su barrio, de su comunidad, porque era temida porque era altamente contagiosa. Y entonces la gente se segregaba. Bueno, pues esta gente volvió a su comunidad y volvió a ser parte de esa familia que había dejado. Bueno, había un líder ahí, había un líder con credibilidad, había un líder que sabía que su posición política tenía que ponerla al servicio del país, al servicio de una causa, que fue combatir la tuberculosis, y al servicio de una forma de hacerlo, que era la forma sanatorial. Ahora, nosotros tomamos esa estafeta. Imagínense ustedes el reto que tenemos. Tomamos esa estafeta como fundación y tenemos, entre otras cosas, varios objetivos que cumplir. Primero, convertir el Sanatorio Carlos Durán Cartín en un centro cultural. Ya el hecho de que muchos de los edificios, ¿verdad?, están en pie y se pueden transitar, ya ahí es parte de ese centro cultural. Un centro cultural que puede ser visitado, ahora es visitado, pero que puede ser visitado con información adecuada, con información derivada de investigación científica, con información certera y cierta. En segundo lugar, programas educativos que cubran la totalidad del territorio. O sea, nosotros queremos hacer, para decirlo de alguna manera, una especie de intervención en la educación de la zona con la información que se derive de este lugar tan extraordinario que le aportó tanto a este país. En tercer lugar, nos interesa que la comunidad aledaña también se beneficie de todo lo que puede implicar un desarrollo cultural del sanatorio. ¿Con qué? Con ferias comunitarias. De hecho, los 100 años fueron excepcionales en ese sentido. Los artesanos vendieron sus productos, habían productos frescos, ¿verdad? Habían productos artísticos de una calidad enorme, ¿verdad? Sobre todo pintura. Bueno, nosotros queremos que eso sea algo permanente, pero para eso, obviamente, los lugares tienen que estar restaurados. O sea, para decirlo de alguna manera, todas las cosas, todos los proyectos que hemos definido, unos son paralelos, pero otros tienen que irse desarrollando en forma contemporánea. ¿Por qué? Porque todo eso hay que albergarlo en esos lugares justamente que queremos restaurar. Otro elemento que nos parece de primera importancia es que las visitas sean guiadas. El tener una visita guiada tiene varias, digamos, elementos positivos. Uno, que es en sí conservación del lugar. La gente no sube y baja alocada, ¿verdad? No raya paredes, no ensucia el lugar, sino que va a ser guiado. Y en segundo lugar, va a recibir una información cierta. Una información, como decía anteriormente, derivada de un esfuerzo científico. Nosotros queremos que hayan visitas guiadas. Muchas veces cuando nosotros mismos estamos por ahí en las edificaciones y la gente nos escucha hablar, de inmediato nos piden, ¿puedo acompañarlos? ¿Puedo estar con ustedes? ¿Por qué? Porque la gente necesita saber. En este momento no hay información, no hay una señalética, ¿verdad? Hay una serie de carencias en ese sentido. Bueno, ese es uno de nuestros proyectos. Y otro de nuestros proyectos, que ya no es tan proyecto porque hay un colega que lo ha venido desarrollando, es, por ejemplo,
llevar la información a partir de cursos libres que se dan en la Universidad de Costa Rica, a partir de cursos abiertos en donde la gente pregunte, visite, vaya, conozca el lugar y vuelvo otra vez, tenga una información cierta, fidedigna, no fantasmal. Y para finalizar, lo que también tenemos, ¿verdad? Como proyecto entre manos, es hacer el museo, una sala de exhibición, porque a partir justamente de proyectos de investigación tenemos evidencia material que puede perfectamente ser exhibida y ser parte de un guión, ¿verdad? Museográfico que va a darle información, educación a ese visitante nacional o extranjero, local o nacional. Como ustedes pueden ver, personas que nos acompañan y que agradecemos muchísimo su presencia por este medio, que ahora se ha hecho tan popular y tan básico, ¿verdad? En toda nuestra vida, es que para que nosotros podamos salvaguardar este complejo edilicio, este complejo arquitectónico que inicia su construcción en 1915 y que seguimos construyendo porque ahora lo que hacemos es una reconstrucción de eso, necesitamos todo el apoyo posible. La fundación es una manera de canalizar esos esfuerzos, pero nosotros queremos que esto se convierta en una especie de movimiento nacional en el cual la gente comience a pedir, comience a organizarse y comience a poner ese esfuerzo, ese granito de arena para que el Sanatorio Carlos Durán Cartín siga por otro centenario más. Para finalizar, agradecerle al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina este espacio. Nosotros tratamos de aprovechar todos los espacios que nos ceden porque realmente creemos que es una manera importante de llevarle a la gente información actualizada. Muchas veces a uno le preguntan, ¿se puede entrar al sanatorio? Sí, se puede entrar al sanatorio. ¿Y tenemos algún tipo de publicación? Sí, tenemos algún tipo de publicación. Y ahora justamente con las páginas web y todo esto de Facebook y toda la virtualidad, tenemos una gran posibilidad de tener información. Pero por favor, documentémonos bien. Busquemos la información que sea derivada de investigación científica. Les decimos con toda honestidad, los fantasmas han sido destructivos para el sanatorio. Esas búsquedas de noche, de día, en un día particular, de esas presencias paranormales, lo que han traído al sanatorio es destrucción, es desinformación. Y nos parece que un proyecto de esta, digamos, envergadura no merece que nosotros le demos este tratamiento. Muchas gracias, que tengan una linda tarde y si hay preguntas, por supuesto que con todo gusto, si está en nuestras manos, daremos la respuesta. Muchas gracias, doña Ana, muchas gracias, doña Carmela y Sonia Gómez. Realmente, si Carlos Durán Cartín fue un líder, creo que el liderazgo que ustedes han tomado sobre ese trabajo es digno de felicitar. En realidad, ya conociendo toda la trayectoria, doña Ana y compañeras, de su trabajo, realmente vale la pena y hemos hecho el recorrido por el sanatorio en alguna oportunidad junto con Floria Herrera y yo creo que es digno y merece la pena, igual con los estudios que han hecho arqueólogos sobre muchos de los bienes materiales que quedaron ahí y que la gente realmente va a valorar en un museo o ahí dentro de las instalaciones. Entonces, felicitarlos felicitarlos a ustedes y a todas las personas que han participado con ustedes sobre este tema. Ya sabemos por qué debemos conservar este patrimonio cultural y realmente ustedes han tomado ese liderazgo, pues por suerte del sanatorio.
Bueno, le doy el pase a la compañera Carolina Pérez para ver si ella tiene alguna consulta. Carolina. Hola, muy buenas tardes. Sí, ya tenemos 2 consultas. Luis nos dice, yo tengo una pregunta, donde está la soda que dice 1928, ese sector largo y grande fue construido a partir de 1928. Y luego nos dice la parte que no es tan victoriana ni art deco. Sí, este edificio es de 1928, como les decía al principio, y algunas de las fotografías así lo mostraban, las imágenes de los edificios que fueron construidos en 1918 son exactamente los victorianos, los que están al puro frente, ¿verdad? Y de hecho, lo que hoy día es la capilla forma parte de esa primera edificación, que en ese momento, cuando se construyó, era utilizado como comedor para las personas que trabajaban ahí. Posteriormente, en 1928, se construye ese edificio del que está hablando la persona y se adopta o adapta también para cocina. Ahí es donde se instala la cocina y el comedor a partir de 1928. En los años 30, más o menos en 1935, llegan las Hermanas de la Caridad y ellas solicitan un lugar para el recogimiento, para la oración, y entonces es cuando se utiliza lo que anteriormente era el comedor para la capilla. Entonces sí, ese edificio al que se refiere la persona es de 1928. Gracias, doña Sonia. Acá Alejandra nos hace un comentario y una consulta. Primero que nada, hago eco de las palabras de doña Ana en el sentido de que los chicos debemos recuperar nuestra identidad. Muchos no respetan la historia de nuestro país, ni siquiera conocen de ella. Y la consulta es si se puede brindar colaboración, aunque no sea propiamente económica, pero si al menos en tratar de dar mantenimiento a los jardines. ¿Qué? Sí, 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 claro. Bueno, en realidad hay algo que yo creo que sí es importante que quede claro. Sonia lo mencionaba. El Sanatorio Carlos Durán Cartín tiene un propietario, ¿verdad? Es patrimonio de la nación desde el 2014, pero tiene un propietario, ¿verdad? Así que todo lo que nosotros hagamos allí tiene que tener permiso del propietario. Y eso se aplica, ustedes saben, en toda la normativa referente al patrimonio cultural. Igual los sitios arqueológicos tenemos que tener el permiso del propietario del terreno, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Bueno, en este momento los jardines están de una manera determinada. ¿Cuál es uno de los intereses que tenemos nosotros en la fundación? Es recuperar los jardines que estaban realmente como cuando el sanatorio, ¿verdad?, estaba en su pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque es parte de ese contexto, ¿verdad?, de ese contexto que nosotros llamamos ahora, pues, Sanatorio Carlos Durán Cartín. El contexto es una cosa vital, no se puede variar, no se puede cambiar. Bueno, los propietarios actuales mantienen el lugar de una manera determinada. Podríamos verlo muy bien, podríamos verlo que se puede mejorar, es decir, eso no lo vamos a entrar a valorar aquí. Pero para responder concretamente la pregunta, toda colaboración es bien recibida, toda colaboración. De hecho, hace poquito, 15 días, tuvimos una actividad lindísima que fue la restitución en la glorieta del busto del doctor Carlos Durán Cartín, que hacía mucho tiempo nosotros teníamos esa preocupación, y todo lo hicimos a partir de colaboraciones, ¿verdad? Muy poquito pudimos nosotros cubrir, ¿verdad? Con nuestro, porque realmente no hay mucho, pero tenemos mucho contacto, y los contactos es lo que nos permite a nosotros hacer muchas actividades. Así que si hay personas que están interesadas en colaborar con nosotros,
a partir de la fundación, nos contactan y de alguna manera canalizamos eso. Lo que sí no podemos hacer es decir, ok, vamos, arreglamos todo, lo hacemos como nosotros queremos, porque eso no es posible. Eso no es permitido, porque nosotros no somos los dueños, ¿verdad?, del lugar. Siempre hay que contar con el permiso del propietario. Muchas gracias, doña Ana. Acá hay unas consultas, ya Sonia nos está colocando aquí la información de los contactos de la página de la fundación para poder colaborar y dónde están las cuentas para las donaciones. Ronald nos dice, muy interesante, ¿existe algún libro que recoja la historia del sanatorio? Sí, para contestar a varias de las preguntas. No tenemos página todavía, bueno, ahí podemos utilizar la de un compañero, un antropólogo que hizo una tesis excelente, que de hecho a mí me sirvió para hacer el estudio para la declaratoria de este inmueble. Pablo Barquero tiene Pablo y Montserrat, que son dos de las personas que hicieron esa tesis, tienen esta página lindísima, ¿verdad? Donde comparten información sobre el sanatorio, etcétera, etcétera, que son miembros también de la fundación y también nos han prestado esa página del sanatorio que ellos tienen. Ana, ¿usted tiene el enlace? Si no, yo ahorita se los busco y se los comparto por acá. Por favor, yo no lo tengo a mano. Está bien, yo ahorita lo comparto por acá, le comparto la página. Luego, por otra parte, bueno, aquí pusimos ya también los números de cuenta, tanto en colones y en dólares, y así como la cédula jurídica de la fundación para hacer donaciones. Ahí tenemos también los requisitos para ser miembro de la fundación. No es ningún requisito, o sea, no es nada de simplemente ser mayor de 18 años, tener muchas ganas de colaborar, eso sí, porque precisamente, como decía alguien por ahí, no precisamente podemos dar dinero, pero podemos colaborar de otra manera. Perfecto, claro que sí, hasta inclusive personas que tengan destrezas, habilidades en diferentes campos. El otro día, precisamente para esa actividad que tuvimos el 12 de noviembre, cuando conmemoramos la fecha del nacimiento del doctor Durán y se restituyó el busto del doctor Durán, una de las personas o dos miembros de la fundación toman fotografías, hacen videos, etcétera, etcétera. Les pedimos a ellos, bueno, hagan el registro fotográfico de la actividad. Entonces, de una forma o de otra, todos podemos colaborar, claro que sí. Es nada más que se nos unan a nosotros y ahí los ponemos a hacer. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Desde hacer jardines hasta hacer páginas web, inclusive, o hacer cualquier otra cosa, nos pueden colaborar y todo es bienvenido. Vamos a ver, otra de las personas preguntaba que si hay publicaciones. Sí, precisamente a raíz y hay varias publicaciones. Bueno, a ver, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural publicó en el 2014 una revista que se llama la revista número 6 de Patrimonio y es dedicada al Sanatorio Durán. Entonces, los dos artículos que vienen es el artículo histórico, que es el que yo desarrollé, y el artículo arquitectónico, que es el que desarrolló la compañera arquitecta Ileana Vives. Entonces, como decía Ana, documentense, pero documentense con material científico, es lo más científico posible, bueno, que pudimos hacer. Nosotros en ese trabajo, Carmela también tiene varios artículos sobre el Sanatorio Durán. No sé, Carmela, si ahorita les puedes decir o después podemos dar los títulos de algunos de los artículos que ha publicado Carmela. Las tesis, esas de las que les hablo, la que hicieron Pablo Barquero, Montserrat, creo que Rojas y la otra muchacha, no recuerdo en este momento cómo se llama. Faride. Ajá, esas tres personas hicieron una tesis fenomenal sobre el Sanatorio Durán desde la perspectiva antropológica y arqueológica. Luego hay una tesis de maestría de la máster
Vivian Solano Brenes, también muy buena. Esas 3 publicaciones, por lo menos a mí me ayudaron mucho, más los artículos de Carmela y las conversaciones y también como los testimonios de personas que trabajaron en el lugar me sirvieron mucho para hacer el trabajo. Tenemos presentaciones en PowerPoint, precisamente también hemos dado, aquí nada más hicimos, ¿verdad? Un recuento súper rápido, súper breve y sintético de lo que hemos hecho, pero hemos estado dando charlas y charlas a escuelas y colegios. Entonces, por ejemplo, yo tengo una charla para niños o para, ¿verdad? Para un chico, adaptada a personas, niños, ¿verdad? Que hemos dado esas charlas y también para grandes, ¿verdad? Entonces, sí tenemos bastante material y recientemente también hicimos bueno, es una presentación en PowerPoint convertida a PDF sobre la vida y la obra del doctor Durán, propiamente, no tanto del sanatorio, sino sobre el personaje del doctor Durán, pero también tenemos otras muchas publicaciones sobre el sanatorio. Voy a buscarles, el problema con la revista es que se había subido a la página del Centro Patrimonio cuando estaba el Flash y ya el Flash no funciona. A partir del 2020 dejó de funcionar, de diciembre de 2020 ya tenemos casi un año y no hemos podido hacerlo de otra manera. Pero si gustan, yo aquí les voy a escribir mi correo electrónico y yo se las puedo pasar, la revista que yo tengo en PDF. Es parecida o es similar a la que está publicado. E igualmente la publicación es gratuita y la pueden solicitar al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, a Javier Salazar, que es el jefe de la unidad de Educación y Divulgación, y él puede atenderles. Aquí les voy a escribir el correo de don Javier y el correo mío, y se las podemos enviar en PDF o la pueden ir a retirar a ese lugar previa solicitud, ¿verdad? Bueno, si querés, yo tengo algunos artículos, tengo uno en la revista Diálogos del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, tengo unos videos, unos PowerPoint y todo para diferentes congresos, unos en México, otros aquí, que yo creo que lo que deberíamos de hacer, Sonia, es como montar un listado, un listado y pasarlos, digamos, en PDF, y si alguien los quiere ver o leer, que lo pueda hacer, porque ir a buscar a Diálogos o ir a buscar eso que te digo de sanatorio, que fue para un congreso internacional aquí, o el que se hizo en México, o el libro que hizo David Díaz, el director del SIAC, sobre la niñez, y ahí trato los niños en el sanatorio. Entonces yo creo que deberíamos de hacer eso como información, me parece. Sí, también en la revista Perfecto. del Archivo Nacional tenemos nosotros uno, derivado justamente de la tesis de los muchachos. También se llama el Sanatorio Carlos Durán Cartín, un centro de excelencia, y yo creo que les daría elementos muy básicos, muy interesantes. Realmente para la persona que pregunta hay mucha información acerca del sanatorio en esos términos, y en nosotros más todavía, ¿verdad? Pero bueno, por eso yo les invitaba a buscar elementos, bueno, por lo menos que hayan sido sometidos a esa valoración científica que es tan importante. Por acá tenemos otros comentarios. Emily nos decía, ojalá y se pudiera replicar los jardines de aquella época. Felicidades, excelente charla. Luis nos dice, bueno, gracias por responder. Yo tengo un canal de historia en YouTube, se llama Historia y Cultura de Costa Rica. Les puedo ayudar con un documental. Luego nos dice que sería sin costo. Por acá nos dice, muchas gracias, muy interesante, gracias por la información. Y nos dice dónde deben enviar la solicitud para ingresar a la fundación. Muy bien, puede mandarlo a tu correo, Sonia.
bueno, sí, aquí estoy ahí lo estás poniendo en el chat, estoy poniendo el correo de don Javier, que es para solicitar la revista en formato físico, ¿verdad? Y también si la desean en PDF, nada más me escriben a mí, yo se las envío. Y también para solicitar el ingreso, también me escriben y les podemos responder por ese mismo medio. Claro. Y aquí los últimos comentarios. Cintia nos dice, en el grupo de Facebook de Costa Rica Antigua, vista por el ente fotográfico de la historia, hay registros fotográficos del sanatorio. Sí, claro. Que sería una linda iniciativa hacer un espacio en el sanatorio como tipo biblioteca donde se pudiera tener acceso a esa información que comentan. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Eso es parte de la propuesta del Centro Cultural. Y Ronald nos dice, ¿cada cuánto se reúnen y dónde tienen lugar las reuniones? Ahora virtuales. Si me permite, Ana, bueno, las reuniones son solamente la Junta Administrativa quienes nos reunimos. Nos reunimos cuando tenemos necesidad y cuando podemos, normalmente cada 15 días, 22 o un mes, depende de la necesidad de la reunión, o a veces hasta cada 8, ¿verdad? Dependiendo de ahorita que estábamos, por ejemplo, en la organización del evento reciente, pues nos reuníamos a cada ratito. Otras veces nos reunimos cada 22 días aproximadamente y bueno, cuando tenemos precisamente la necesidad. La fundación, el resto de las personas que no forman parte de la fundación, tenemos un chat por WhatsApp y entonces por ahí nos mantenemos en comunicación, no nos reunimos. Bueno, la reunión sí es una reunión anual, una asamblea anual que precisamente ahorita vamos a tener que hacer la asamblea. Ahorita como estábamos con la organización de este evento que acabamos de pasar, la pasamos y ya viene diciembre, entonces la pasamos para enero. Entonces probablemente en enero vamos a convocar a asamblea para nombrar nueva junta, etcétera, porque la junta se nombra cada año. Entonces los miembros, el resto de los miembros de la junta, perdón, de la fundación, sí se reúne, es una vez al año. La junta es la que se reúne un poco más periódicamente y por el momento todo es virtual, tanto asambleas como reuniones de la junta son virtuales. En otras ocasiones sí nos reuníamos hasta en el sanatorio, ¿verdad? En la Sodacuca, era después como parte de los miembros de la junta, es el alcalde, en este momento es el alcalde de Oriamuno, es miembro de la fundación y de la junta, entonces, y anteriormente era la alcaldesa, nos reuníamos muchas veces en la municipalidad de Oriamuno y así, pero también estuvimos reuniéndonos en Tierra Blanca, en diferentes lugares, en el Centro de Patrimonio, muchas reuniones también se llevaron a cabo en el Centro de Patrimonio, pero dependiendo de la necesidad y demás, nos reunimos en unos lugares u otros. Bueno, esas son las consultas que teníamos y comentarios en el chat. Muchas gracias a doña Carmela, doña Ana, doña Sonia y Rodolfo el pase a Vicky. Muchas gracias, Carolina. Nada más me permite un momentito, doña Virginia, un segundo, claro, para decirles, claro, ¿verdad? Que ahí en el chat están entonces el correo de don Javier, mi correo y mi número de teléfono, y estoy a la orden de todos. Muy bien, muchas gracias, doña Sonia. Realmente para nosotros, el Museo del Jade de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, un honor tenerlas a ustedes en este conversatorio. Creo que hemos aprendido mucho y más que todo a tener esa sensibilidad de recuperar nuestra memoria histórica y creo que eso es muy importante. También queremos decirle que hoy, cerrando con broche de oro, estamos cerrando nuestro ciclo de conferencias del Museo del Jade de este año. Entonces, el otro año esperamos tener una oferta para ustedes siempre que son seguidores de este canal y del Museo del Jade. Los esperamos también en el museo, que está abierto al público todos los días. Y pues nada, yo creo, doña Ana y doña Carmela, doña Sonia, que esto ha sido muy rico, una tarde muy bonita para cerrar en nuestro ciclo de conferencias. Y
espero que para ustedes también, porque creo que ya tienen muchos adeptos ahí. Veo que mucha gente está interesada en ir a sembrar plantas y todo esto. Y creo que ya hay varias ofertas también. Doña Ana compartió en algún momento un video que es con un dron, creo que es, ¿verdad? Del sanatorio, hermosas vistas y paisajes que también creo que esto nos recrea también turísticamente, nos recrea también en cuanto a conocer la cultura, porque ese desfile maravilloso, ¿verdad? De carretas y de bueyes. Y yo creo que eso es hermoso. Y los nuevos, colocación del busto ahí del doctor Carlos Durán. Entonces yo creo que también fue un evento hermoso para la comunidad, que también es una comunidad muy cercana al sanatorio. Muchas gracias a ustedes y a ustedes también por acompañarnos hoy en este conversatorio. Los esperamos el próximo año en este ciclo de conferencias. Si alguno desea un tema de investigación, ustedes mismas con el sanatorio, con nuevos éxitos que sé que van a tener, esta plataforma del museo les queda abierta. Y pues nada, un saludo muy afectuoso para ustedes. Buenas tardes a todos y a ustedes también. Muchas Muchas gracias. gracias, Vicky. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.